La víspera de la selectividad, la chica más guapa de mi clase se obsesionó con adelgazar. Decía que comer volvía el cerebro torpe. Y durante los 3 días de examen exigió que toda la clase bebiera solo té sin azúcar con ella. Si vosotros coméis, y yo soy la única que pasa hambre, me sentiré fatal. Toda la clase aceptó. En mi vida anterior, temiendo que sufrieran una bajada de azúcar, escondí chocolate y pan en cada pupitre. Gracias a eso aguantaron. Terminaron el examen con normalidad y entraron en la universidad de sus sueños. Pero Sofía Reyes, al ver que nadie pasaba hambre con ella, hizo una huelga de hambre por despecho. Se desmayó y perdió el examen. 10 años después, mis compañeros me acusaron de haber repartido comida caducada a toda la clase. Decían que había perjudicado a Sofía. Se unieron para destruir a mi familia. Me acorralaron, me grabaron con los móviles y me obligaron a arrodillarme para humillarme públicamente. Incluso a mis padres los acosaron hasta la muerte por internet. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba de vuelta en la mañana del primer día de la selectividad. Sofía Reyes levantó su vaso de té y dijo con voz dulce: «Lo prometimos. Quien coma, me traiciona». No dije nada. Solo tiré en silencio el chocolate de mi mochila a la papelera. Aquella misma mañana del primer día de la selectividad, Sofía estaba de pie en la tarima, con su té sin azúcar en la mano, sonriendo a toda la clase. «Lo prometimos. Quien coma, me traiciona». En el instante en que abrí los ojos, un murmullo de burlas estalló a mi alrededor. «Tranquila, Sofía. Estaremos contigo. Son solo 3 días sin comer, ¿no? Podemos aguantar». Exacto. En un día tan importante como la selectividad, hace falta algo de ceremonia. Bajé la mirada hacia mi pupitre. Mi resguardo de examen, mi DNI, mi estuche transparente, y el chocolate y el pan abultando dentro de mi mochila. En el momento en que mis dedos rozaron el envoltorio, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Había vuelto. Al primer día de la selectividad, al día en que Sofía Reyes pidió a toda la clase que pasara hambre con ella. En esa misma aula, en esa misma mañana, en mi vida anterior, Sofía anunció que había perdido peso últimamente. Dijo que su mente estaba más clara con hambre, así que planeaba beber solo té sin azúcar durante los 3 días de examen. Dijo que tenía miedo de pasar hambre sola y quería que toda la clase la acompañara. Toda la clase aceptó. Yo estaba muy angustiada, temiendo que se desmayaran de hambre durante el examen. Así que, cuando nadie miraba, escondí chocolate y pan en cada pupitre. Gracias a esas provisiones, aguantaron los 3 días. Algunos entraron en las mejores universidades. Otros consiguieron trabajos en grandes empresas. Se convirtieron en la gente exitosa de la que todos hablaban. Solo Sofía Reyes se quedó fuera. Cuando descubrió que todos habían comido a escondidas, mientras ella no sabía nada, se puso furiosa. Lloró y se desmayó allí mismo. Después, por despecho, hizo una huelga de hambre y perdió el examen de la tarde. 10 años después, en una reunión de antiguos alumnos, Sofía me preguntó con los ojos rojos: «Elena, ¿por qué me saboteaste entonces?». Afirmó que la comida que repartí estaba caducada, que a todos les dolió el estómago durante el examen y por eso rindieron mal. Dijo que yo evité avisarla a propósito, solo para que perdiera la selectividad. Los que habían aprobado gracias a mi chocolate se pusieron detrás de ella y asintieron, uno por uno. Nuria Campos me tiró al suelo y exigió que me arrodillara y pidiera perdón. Cuando me negué, publicaron la dirección de la tienda de mis padres. Nos llamaron basura de barrio a toda la familia. A mi padre lo acorralaron e insultaron en la puerta. Le dio un infarto. De camino al hospital, rodearon a mi madre para grabarla con el móvil. Se cayó por las escaleras y no despertó jamás. Y cuando me empujaron al borde de la azotea, Sofía Reyes seguía llorando en directo. Solo quería una disculpa. Decía: «¿Por qué no puede admitir que se equivocó?». El viento entraba desde atrás. Miré aquellos rostros conocidos frente a la cámara y de pronto sonreí. Aunque me equivoqué. ¿Estaba mal tener miedo de que pasaran hambre? ¿Estaba mal tener miedo de que suspendieran?
¿Estaba mal tratar como amigos a un grupo de desagradecidos? Cuando abrí los ojos otra vez, la voz de Sofía seguía dulce como el almíbar. ¿Por qué no dices nada? Levanté la vista. Sofía llevaba el uniforme impecable, el pelo recogido en una coleta alta. Su rostro conservaba ese aire consentido de quien siempre ha sido el centro de todo. Me miró con los ojos entornados. Un post-it rosa colgaba de su vaso de té, plan sin azúcar. Toda la clase siguió su mirada y aterrizó sobre mí. Marcos Ortiz, sentado a mi lado, frunció el ceño con impaciencia. Elena, no seas una aguafiestas otra vez. Lo miré. En mi vida anterior, había dicho lo mismo. Después entró en una gran universidad y fue el orgullo de todos los profesores. Pero 10 años más tarde, me agarró del pelo y me tiró a los pies de Sofía. Dijo, si no fuera por ti, Sofía nunca habría perdido la selectividad. Entonces entendí que la gente que yo había salvado jamás recordaba haber sido salvada. Solo recordaban que Sofía había llorado. Abrí despacio la cremallera de mi mochila. Chocolate, pan, glucosa en polvo, algunas barritas energéticas que había preparado el día anterior. Resultó que mi antiguo, yo había sido de verdad muy tonta. Sofía vio aquellos objetos y abrió mucho los ojos. Elena, has traído comida de verdad. Toda la clase estalló en murmullos. No puede ser. ¿De verdad pensabas darle un mordisco a escondidas? Sofía dijo que debíamos aguantar juntos. Qué poco espíritu de equipo tienes. Con razón se quedó tan callada. Ya estaba planeando traicionarnos. Marcos alargó la mano y presionó mi mochila. Sus dedos eran firmes, como si temiera que yo escondiera algo. Sácalo. No avergüences a Sofía. Miré su mano unos segundos. De pronto sentí asco. Entonces saqué cada objeto de mi mochila, uno por uno, delante de toda la clase, y los tiré a la papelera. El chocolate cayó encima. El envoltorio del pan rozó el borde del cubo con un ruido áspero. La glucosa rodó y desapareció dentro. El aula quedó en silencio un instante. Sofía se detuvo, luego rió y corrió a agarrarme del brazo. Sabía que tú eras la mejor. Aparté la mano con suavidad. Yo no comeré, pero tampoco os obligaré a comer. La sonrisa de Sofía se congeló un poco. Marcos también me miró, confundido. Al fin y al cabo, en mi vida anterior, la Elena de entonces ya se habría levantado angustiada a convencer a todos. Habría dicho que no se puede jugar con la salud en la selectividad, que no comer causa bajadas de azúcar, que si alguien se desmaya en el examen, ¿qué? Entonces toda la clase me habría mirado con fastidio, pensando que era pesada, una aguafiestas, que había arruinado la felicidad de Sofía. Ahora no digo nada. Quien quiera pasar hambre, que pase hambre. Nuria Campos, como delegada de clase, fue la primera en llevar una caja de cartón desde la tarima hasta el centro del aula. Ya que todos habéis aceptado la propuesta de Sofía, entreguemos todos los aperitivos. Así nadie romperá el pacto a escondidas. Cogió un rotulador y escribió unas letras grandes en la caja. Solo los traidores comen a escondidas. La clase volvió a animarse. Unos lanzaron bocadillos, otros galletas, otros huevos y leche que sus madres les habían preparado esa mañana. Sofía se quedó cerca, con los ojos enrojecidos de emoción. Sacó el móvil y fotografió la caja. Recordaré este día para siempre. Bajé la mirada y metí mi estuche transparente en el bolsillo lateral de la mochila. Yo también lo recordaré. Recordaré el momento en que me alejé de la papelera antes de entrar al examen. Sofía detuvo a toda la clase en la puerta del instituto. Había pedido bebidas con antelación. Docenas de vasos de té sin azúcar estaban alineados junto a la acera. Uno para cada uno, dijo con una sonrisa dulce. Después de esto, seremos los compañeros más unidos de la selectividad. Alguien cogió su té, con la cara bastante emocionada. Otro, con los labios ya pálidos de hambre, añadió: Sofía, ¿qué detalle tienes? Me quedé al fondo del grupo, mirando aquella fila de tés. El estómago se me revolvía. En mi vida anterior también estuve allí, suplicando a todos que no bebieran algo frío en ayunas. Nadie escuchó. Después les di comida a escondidas, y aunque me llamaron pesada, sus cuerpos no mentían.
Esta vez cogí el té, metí la pajita y di solo un pequeño sorbo. Sofía me miró enseguida. ¿Por qué bebes tan poco? Su voz no era alta, pero lo bastante clara para que todos alrededor la oyeran. ¿Intentas evitar acompañarme? Marcos frunció el ceño otra vez. Elena, es solo un té, no amargues siempre a todos. Lo miré, y de pronto me pareció tan ridículo como en la otra vida. Siempre, al lado de Sofía, siempre creyendo que todos debían complacer sus sentimientos. La salud de los demás, el futuro de los demás, la preocupación de sus padres. A él, sencillamente, no le importaba. Bebí otro trago de té delante de todos. Estaba muy frío. Un malestar incómodo subió enseguida por mi estómago. Solo entonces, Sofía quedó satisfecha. Sabía que Elena no me fallaría. No dije nada más antes de entrar al examen. Fui al baño, vacié el resto del té en el lavabo y me enjuagué la boca varias veces con agua. Mi cara en el espejo estaba muy pálida, pero mis ojos estaban claros. El primer examen era lengua. Cuando repartieron las hojas, mis dedos aún estaban algo fríos. Miré las preguntas. Eran parecidas a las de mi vida anterior, aunque no idénticas. Por suerte, aunque me habían llevado al límite durante años, no había olvidado lo que una vez aprendí. La punta de mi bolígrafo tocó la hoja de respuestas, y poco a poco encontré mi ritmo. Pronto, sonidos extraños llenaron la sala. El estómago de alguien rugió. Alguien tragaba saliva sin parar. La mano de otra persona, sujetando el bolígrafo, temblaba sin cesar, garabateando líneas confusas en el borrador. La chica sentada detrás de mí respiraba de forma entrecortada. Debía de estarlo pasando muy mal. En mi vida anterior, le había dejado un bocadillo en el hueco del pupitre. Después del examen, sonrió y me dijo: «Gracias a ti, si no, no lo habría conseguido». Más tarde escribió un comentario en el directo de Sofía. Era ella quien metía cosas por todas partes y nos hacía sentir mal a toda la clase. Sofía sufrió demasiado, de verdad. Apreté más fuerte el bolígrafo. El tema de la redacción era elección y responsabilidad. De pronto sentí ganas de reír. Qué apropiado para ellos. Pero en esta vida ya no cargaría con ninguna de sus consecuencias. Cuando sonó el timbre del examen de la mañana, muchos en la sala se desplomaron sobre el pupitre. El vigilante frunció el ceño y les pidió que entregaran los exámenes. Un chico se levantó, con las piernas débiles, casi chocando contra la mesa. Guardé mi estuche con calma y salí del examen. En la puerta del instituto, mis padres ya me esperaban. Mi madre sostenía una bolsa térmica y, al verme, la agitó. «Elena, ven a comer. He hecho caldo de costilla». Mi padre estaba a su lado con una botella de agua templada. «Tómate tu tiempo, come despacio. Aún queda el examen de la tarde». El olor familiar subió del tupper. Filetes empanados, tortilla de patatas y mis croquetas favoritas. Me senté en el coche y comí bocado a bocado. El calor se extendió por mi estómago y casi se me saltaron las lágrimas. En mi vida anterior estaba tan ocupada cuidando a toda la clase que ni siquiera comía bien. Mi padre se apenaba, pero yo decía que mis compañeros eran más importantes. Pensándolo ahora, ¡qué tontería! ¡Qué ridículo! De pronto, una risa fría llegó desde fuera del coche. Levanté la vista y vi a Marcos, con el móvil en la mano. Su cámara apuntaba hacia mí. Todos están aguantando con Sofía. Y tú te escondes en el coche a comer. Su tono era helado. Elena, sí que sabes actuar. Tragué el último bocado de arroz. Mi padre abrió la puerta del coche, con el rostro serio. Oye, chico, ¿por qué grabas a mi hija? Marcos no esperaba que mi padre le hablara así. Su expresión se congeló un momento. Tío, solo pienso que no está bien que haga esto. Mi madre cerró la tapa de la fiambrera. Su voz era suave pero firme. ¿Qué tiene de malo comer durante la selectividad? Marcos se quedó sin palabras. Lo miré y sentí una repentina satisfacción. En mi vida anterior, mis padres siempre me decían que cuidara de mis compañeros, que el examen era duro y había que ayudar cuando se pudiera. En esta vida, aún no sabían lo que ocurriría después,
pero se pusieron delante de mí igualmente. Abrí la puerta del coche, bajé y caminé hasta Marcos. Si no quieres comer, es cosa tuya. Me miró fijamente. Sabías que Sofía se disgustaría, y aún así comiste delante de ella a propósito. Me reí. Estaba comiendo en el coche de mis padres. Si a ella le molesta con solo mirar por la ventanilla, entonces su disgusto tiene bastante sentido, ¿no? El rostro de Marcos se afeó. La voz de Sofía llegó desde atrás. Déjalo, Marcos. No culpes a Elena. Sus ojos estaban rojos, y aún sostenía el té a medio terminar. Quizás ella nunca fue como nosotros. En cuanto lo dijo, las miradas de mis compañeros cambiaron. Ya no me molesté en ellos. Aún quedaba examen por la tarde, y no tenía tiempo que perder con gente que se moría de hambre fingiendo devoción. Antes del examen de la tarde, toda la clase me bloqueó a la entrada del edificio. Nuria Campos, al frente, con expresión amarga. Elena, deberías disculparte con Sofía. Casi pensé que había oído mal. ¿Disculparme por comer? Nuria frunció el ceño. No es por la comida. Es porque rompiste el pacto de todos. Alguien cerca añadió. Exacto. Todos aguantamos. ¿Por qué tú tienes que ser la excepción? ¿Sabías que Sofía lloró un buen rato al mediodía? ¿Solo porque sacas buenas notas, crees que puedes ignorar los sentimientos de los demás? Miré aquellos rostros tan familiares. En mi vida anterior, cuando recibieron sus cartas de admisión, me llamaron para hacerse fotos conmigo, diciendo: «Siempre serás mi mejor compañera». 10 años después, frente a las cámaras, me llamaron calculadora, celosa de Sofía. Dijeron que hice a propósito que perdiera la selectividad. Resulta que la gente puede olvidar la bondad tan rápido y ser tan cínica tan pronto en la vida. Sofía estaba de pie en medio del grupo, pálida, con los ojos algo enrojecidos. Dijo con voz suave: «Elena, no te culpo, solo estoy un poco triste». Ella era siempre así. No necesitaba insultar a nadie, solo tenía que quedarse ahí, con cara de víctima, y otros pelearían sus batallas por ella. Marcos me miró, bajando la voz. El estado de ánimo de Sofía afecta su examen. ¿Puedes dejar de provocarla? Le pregunté. ¿Por qué debería yo ser responsable de si le va bien o mal en el examen? Marcos se quedó sorprendido. Seguí mirándolo. ¿Fui yo quien la obligó a pasar hambre? El silencio duró unos segundos. Las lágrimas de Sofía cayeron. ¿Cómo puedes decir eso? Solo quería que trabajáramos juntos. Nuria se puso enseguida delante de ella. Elena, te has pasado. Miré la hora. Quedaban 7 minutos para entrar al examen. Caminé entre ellos y seguí adelante. Marcos alargó la mano para detenerme. Lo miré. Si me retienes en la entrada del examen, las cámaras de seguridad lo grabarán todo con claridad. Sus dedos se quedaron paralizados. Pasé por su lado sin mirar atrás. En cuanto empezó el examen de matemáticas, me concentré enseguida. Las preguntas no eran fáciles, pero las resolví con calma. Al llegar a la segunda parte del problema largo, un revuelo estalló en el aula de al lado. Poco después, un vigilante abrió la puerta y susurró algo al de nuestra sala. Capté algunas palabras: bajada de azúcar, desmayo. En la sala contigua, Marcos, sentado en diagonal detrás de mí, levantó la cabeza de golpe. Su cara estaba pálida, de un modo alarmante. El vigilante golpeó la mesa. «Seguid con el examen. No miréis alrededor». Marcos bajó la cabeza despacio, pero yo sabía que ya había perdido la concentración. No me giré ni dejé de escribir. La última pregunta larga era complicada. La calculé 2 veces antes de llegar por fin a la respuesta. Cuando sonó el timbre del final del examen, dejé el bolígrafo. Tenía las palmas empapadas de sudor. No de miedo, sino de euforia. Al salir del aula, la noticia ya corría por el pasillo. Sofía se había desmayado. Dijo que se sintió mareada a mitad del examen, y cuando el profesor le ofreció una Coca-Cola y un zumo, lloró y se negó, insistiendo en que todos habían acordado no tocar el azúcar. Al final se desplomó junto a su asiento y se la llevó el personal médico. Unos decían que era demasiado íntegra, otros que daba pena, y otros que si Elena no hubiera comido y la hubiera provocado,
Quizás no habría acabado así. Escuchando esos comentarios, de pronto me parecieron absurdos. Se desmayaban de hambre y aún así culpaban a quien comía como es debido. Marcos salió corriendo del grupo y me agarró la muñeca. ¿Estás satisfecha ahora? Miré su mano. En mi vida anterior también me había agarrado así, solo que entonces me había arrastrado ante Sofía y me obligó a arrodillarme. Me solté con fuerza. Suéltame. Sus ojos estaban enrojecidos. Sabías que no estaba bien de salud. ¿Por qué no la detuviste? Lo miré y dije, palabra por palabra. Si hubiera intentado detenerla, ¿me habrías escuchado? Fue como si algo se le atascara en la garganta. Continué. Si quieres pasar hambre con ella, lo respeto. Si ella se niega a beber una Coca-Cola, también lo respeto. Marcos, ¿no eras tú el que más odiaba que te dieran la lata? Su cara se afeó al instante, porque conocía muy bien esas palabras. Esa misma mañana me había dicho que no fuera un aguafiestas. Miré a Sofía, rodeada de gente a lo lejos. Estaba tendida en una camilla, sin la aguja puesta aún, pero ya con lágrimas corriendo por su cara. Muchos compañeros se agolpaban a su alrededor, con el corazón encogido. Me di la vuelta y me marché. Mis padres seguían esperándome en la puerta del instituto. Mi madre preguntó cómo me había ido por la tarde, y dije que bien. Suspiró aliviada y me puso su chaqueta sobre los hombros. ¡Qué bien! Vamos a casa a comer como es debido. Al oír comer, sonreí de pronto. ¡Qué maravilla! En esta vida, por fin puedo comer con la conciencia tranquila. Esa noche, el grupo de la clase estalló de mensajes. Nuria escribió un mensaje largo diciendo que Sofía había vuelto de la enfermería. Aunque estaba muy débil, había decidido aguantar el día siguiente. Dijo, Sofía no se rinde ni en este estado. No podemos dejarla sola. Debajo, un montón de gente respondió, Ánimo, Sofía, estamos contigo. Nadie puede comer a escondidas mañana. Miré la pantalla, pensando que aquel grupo estaba completamente fuera de sí. Pronto, alguien empezó a lanzar pullas contra mí. Alguien disfrutó bastante de su comida. Claro que no entiende la perseverancia de Sofía. La selectividad es un momento importante de la vida, y el carácter también lo es. Momentos así muestran quiénes son tus verdaderos amigos. Salí del grupo. Nada más soltar el móvil, apareció un mensaje de Marcos. Trae algo de chocolate mañana. Me quedé mirando esas palabras un momento. Envió otro. Que Sofía no se entere. Se hará ideas raras. No pude evitar reírme en voz alta. Mi madre asomó la cabeza desde la cocina. ¿De qué te ríes? Marcos seguía escribiendo. Hoy casi se meten en un lío varias personas. No podemos dejar que pase otra vez mañana. ¿No eres tú la mejor preparando estas cosas, Elena? No seas terca. Respondí despacio. Puedes comprarlo tú. Al otro lado, apareció escribiendo rápido. Y medio minuto después envió. No me viene bien. Pregunté qué le impedía hacerlo. Se quedó callado un momento. Se hará ideas raras. Mi sonrisa se hizo más profunda. Pues que se las haga. Marcos me llamó directamente. No contesté. 3 veces seguidas. Puse el móvil en silencio, cogí mi cuaderno de redacción en inglés y seguí memorizando. El salón estaba cálido. El sonido del caldo hirviendo llegaba desde la cocina. Mi padre regaba las plantas del balcón. Mi madre tarareaba una canción desafinada. Todo era tan valioso que no quería perder ni un segundo más pensando en Marcos. A la mañana siguiente, cuando llegué al centro de examen, Marcos ya estaba en la puerta. Tenía ojeras y sostenía una bolsa de tienda. Vi de lejos que dentro había chocolate, barritas energéticas y algunas botellas de agua con glucosa. ¡Qué raro! En mi vida anterior solo me culpaba de dar problemas. Esta vez era él quien daba el paso, y hasta sabía qué comprar. Por desgracia, antes de poder repartirlo, Sofía lo vio. Estaba en la acera, con la cara de repente pálida. Marcos, ¿por qué has comprado esto? La mano de Marcos se quedó paralizada. Solo pensé que quizás algunos no aguantarían. Los ojos de Sofía se enrojecieron de golpe. Entonces,
¿Tú también crees que me equivoqué? Todos los compañeros alrededor se giraron a mirar. Marcos se puso nervioso. No es eso lo que quería decir. La voz de Sofía tembló. Prometiste claramente que estarías conmigo. Marcos bajó la vista hacia la bolsa. Un destello de duda cruzó su cara. Pasé por su lado. Nuria me vio y frunció el ceño enseguida. Elena, ¿le pediste tú a Marcos que comprara esto? Me detuve. Marcos me miró por instinto. Seguramente esperaba que yo cargara con la culpa por él, igual que en la vida anterior. Si yo decía que se lo había pedido, Sofía no le culparía y toda la rabia caería sobre mí. Miré a Marcos y sonreí. Si yo se lo hubiera pedido, ¿me habría hecho caso? La cara de Marcos se congeló. Sofía lloró aún más fuerte. ¿Lo habíais planeado juntos? ¿Os parece ridículo, verdad? Marcos tiró la bolsa a la papelera enseguida. No, Sofía, de verdad que no. Sofía se dio la vuelta llorando. Entonces, demuéstramelo. Marcos apretó los dientes. Cogió el té sin azúcar que ella le tendía y se lo bebió de un trago, más de la mitad. Los compañeros alrededor empezaron a aplaudir enseguida. Bien hecho, Marcos. Eso es compañerismo de verdad. Sofía, deja de llorar. Está claro que él es el que más se preocupa por ti. Miré la hora. Quedaban 12 minutos. Marcos se giró de pronto hacia mí. No necesito que me lo recuerdes. Su cara ya estaba pálida. No dije nada más. Todo el mundo paga un precio por sus sentimientos profundos. Al día siguiente, en el examen de conocimientos generales, Marcos tuvo problemas, como era de esperar. Estaba sentado no muy lejos de mí. Poco después de empezar, oí su respiración contenida. El vigilante se acercó y le preguntó en voz baja qué le pasaba. Dijo que no era nada. Un momento después, se dobló de nuevo, con la mano en el estómago, la frente cubierta de sudor. No me giré. El examen era intenso. No tenía tiempo para preocuparme de su estómago. Le había ido bien en el examen anterior, y más tarde podría haber sido uno de los alumnos más prometedores de la clase. Pero esta vez tiró la barrita energética, se bebió el té y entregó toda su razón a las lágrimas de Sofía. Que sufra entonces. Quizás tras el dolor entendería que la comida no es traición y el azúcar no es un pecado. Por desgracia, lo entendió demasiado tarde. Antes del último examen, inglés, Sofía sacó otra idea nueva. Dijo que todos debían escribir una frase al dorso de su resguardo de examen jurando no traicionarla nunca. La expresión de Nuria cambió claramente. Mejor no escribir en el resguardo del examen. Los ojos de Sofía se enrojecieron. ¿Todos os arrepentís de acompañarme? En cuanto lo dijo, Nuria se quedó callada. Algunos cogieron el bolígrafo y escribieron en el dorso de su resguardo. Otros lo escribieron en la muñeca, otros en posits que guardaron en su estuche transparente. Me quedé a un lado revisando mis auriculares y bolígrafos, sin levantar siquiera la cabeza. Cuando empezó el examen de inglés, sacaron a Nuria del aula. Se decía que lo escrito en su muñeca parecía sospechoso, aunque al final se aclaró. Cuando volvió, ya había perdido la mayor parte de la parte de escucha. A Sofía no le fue mejor. Había estado demasiado alterada los 2 días anteriores, y para la segunda pista de audio ya estaba llorando. A Marcos le fue aún peor. El dolor de estómago nunca llegó a calmarse del todo, así que leyó los textos muy despacio. La última parte de su hoja de respuestas quedó casi vacía cuando sonó el timbre. A mí no me afectó nada, de principio a fin. Cuando sonó el último timbre y recogieron los exámenes, me quedé sentada y solté un suspiro largo. Se había acabado. No los había salvado, ni tampoco los había perjudicado. Solo había retirado mi mano. Tras terminar la selectividad, Sofía salió del instituto rodeada de toda la clase. Su cara estaba pálida como el papel. Aún así seguía llorando y pidiendo perdón a todos. Todo es culpa mía. No debí proponer ese pacto. En cuanto lo dijo, la gente a su alrededor sintió más pena por ella. Sofía, no digas eso. Nos apuntamos voluntariamente. Solo querías darnos un examen inolvidable. Si alguien tiene la culpa,
Es de los que fueron demasiado fríos. Al terminar esas palabras, todos me miraron. Estaba junto a mis padres, sosteniendo el agua templada que mi madre acababa de darme. Mi madre frunció el ceño. ¿Por qué te miran así? Bebí un sorbo. Quizás tienen hambre. Mi madre no pudo evitar reírse. Mi padre también negó con la cabeza. Ignóralos. Vamos a casa a comer. De vuelta a casa, me apoyé en la ventanilla del coche, mirando las calles conocidas alejarse poco a poco. Después de la selectividad de mi vida anterior, me había preocupado constantemente por Sofía. Fui al hospital a verla. Le llevé papilla. Y ella lo tiró todo encima de mí. Lloró y me preguntó por qué no me había quedado con ella. Pensé entonces que solo estaba muy dolida, pero más tarde entendí que hay personas que nacen pensando que todos deben ponerlas en el centro. Cualquiera que viva bien es un traidor para ellas. El día que salieron las notas, mi casa estaba en plena efervescencia. Mi madre estaba sentada frente al ordenador, más nerviosa que yo. La página de la universidad se cayó varias veces por el tráfico antes de cargar por fin. Mi madre se quedó paralizada al ver el número. 14 sobre 14. Una nota perfecta. Mi madre se llevó las manos a la boca. ¿Esto es real? Mi padre se acercó a la pantalla, con las manos temblando. Nunca había visto un 14 en toda su vida. Asentí. Mi madre rompió a llorar, me abrazó y no pudo hablar. Mi padre se dio la vuelta para secarse los ojos, murmurando: «Qué bien, es maravilloso». Sonreí también. Esta vez, por fin, había hecho mi propio examen, sin preocuparme por la bajada de azúcar de nadie, sin dar comida a escondidas a nadie, sin cargar con el futuro de otros sobre mis hombros. Solo yo. El grupo de la clase estuvo en silencio un buen rato, y no fue hasta la tarde cuando la gente empezó a hablar poco a poco. Nuria sacó más de 60 puntos, menos que en sus simulacros habituales. A Marcos le fue aún peor. Había sido uno de los alumnos más estables de la clase, pero esta vez ni siquiera alcanzó el corte de su universidad soñada. Sofía perdió un examen y rindió fatal en los otros dos, con una nota escalofriantemente baja. El grupo estuvo callado al principio. Luego alguien escribió: «Si alguien nos hubiera avisado entonces». Pronto otro añadió: «Sí, todos sabíamos que saltarse comidas traería problemas, pero algunos no dijeron ni una palabra». Ella comía tranquilamente mientras nos veía hacer el ridículo, seguramente disfrutando en secreto. Todavía se me pone la piel de gallina al pensarlo. Por suerte, yo me bebí una Coca-Cola a escondidas al día siguiente. Si no, habría acabado igual. Me reí a carcajadas al leer aquello. Así que no ignoraban que saltarse comidas traería problemas. Solo necesitaban que alguien lo dijera por ellos, para tener a quien culpar. Ante las lágrimas de Sofía, Marcos me escribió: «Sabías que esto pasaría desde el principio, ¿verdad?». Respondí: «Hacer un examen en ayunas sienta mal». ¿De verdad necesitabas saberlo con antelación? No contestó durante un buen rato. Después de un momento, escribió: «Elena, has cambiado». Dejé el móvil a un lado. Sí, he cambiado. Por fin ya no soy tonta. A los pocos días, Sofía publicó un vídeo largo en internet. En el vídeo llevaba un vestido blanco, la cara pálida, sentada junto a la ventana, llorando. Dijo que antes de la selectividad solo había propuesto un pacto infantil por la presión insoportable. Afirmó que nunca obligó a nadie, que solo esperaba compañía. Dijo que lo que más le dolía era que alguien a quien de verdad consideraba una amiga, sabiendo perfectamente que su cuerpo no aguantaría, se mantuvo fría del todo. No mencionó mi nombre, pero en los comentarios, enseguida, empezaron a adivinar. Algunos compañeros salieron a comentar: «Todos estuvimos allí. Elena fue realmente muy fría entonces. Comía sola, e incluso se burlaba de los que no aguantaban. Sofía da mucha pena, con la selectividad arruinada y una amiga así a su lado». Marcos no dijo nada, pero le dio a me gusta a uno de esos comentarios. Al verlo, sencillamente me pareció cansino. En esta vida actuaron incluso antes que en la anterior. Solo que esta vez ya no tenía miedo.
porque todo lo que me acusaban se basaba en una premisa absurda. Se mataron de hambre por decisión propia, y luego me culparon a mí por no obligarlos a comer. El vídeo de Sofía fue tendencia 2 días. Al tercer día, el instituto emitió un comunicado. Estaba redactado con educación, pero dejaba las cosas muy claras. El centro había recordado repetidamente a los alumnos mantener una dieta adecuada durante los exámenes. El llamado pacto de ayuno dentro de la clase no tenía nada que ver con el instituto. Las cámaras de seguridad fuera del aula mostraban a los alumnos tirando comida y aceptando bebidas por voluntad propia. Los vigilantes y el personal médico también declararon haber ofrecido bebidas azucaradas y ayuda médica a los alumnos que se sintieron mal durante el examen. Pero algunos alumnos las rechazaron por su cuenta. Tras publicarse el comunicado, los comentarios cambiaron al instante. Así que no comisteis vosotros mismos, y luego culpasteis a otros por no obligaros. Ayunar 3 días durante la selectividad, ¿qué clase de performance es esta? ¿No es la chica a la que insultaron la verdadera víctima? Solo estaba comiendo lo suyo. ¿Qué tiene de malo? Propongo que este grupo repita curso para arreglarse la cabeza. Sofía borró el vídeo enseguida, pero la noticia ya se había extendido. Nuria me llamó, con la voz muy baja. ¿Puedes decir algo por nosotros? Todos nos están insultando ahora. Le pregunté. Cuando me insultabais a mí, ¿alguna vez pensasteis en pedirme que hablara por vosotros? Se quedó callada. Colgué el teléfono directamente. Unos minutos después llamó Marcos, y contesté. Su voz sonaba algo ronca. Esta situación no le conviene a nadie. Me reí. Cuando le diste a me gusta a aquel comentario, ¿pensaste que me convenía a mí? Hubo silencio al otro lado. Continué. Marcos, nunca esperaste que esta vez el criticado fueras tú. Pareció querer explicarse, pero no le di la oportunidad. No me vuelvas a contactar. Colgué el teléfono. Mi madre, que miraba folletos de universidades en el salón, me preguntó quién era. Dije, nadie importante. El primer día de universidad, arrastré mi maleta hasta el campus. El sol caía sobre los plátanos de la acera y las hojas susurraban con el viento. De pronto, sentí ganas de llorar. En mi vida anterior, también había entrado en una gran universidad, pero siempre llevaba un peso en el pecho. Sofía había montado un escándalo en casa tras perder la selectividad. Marcos venía continuamente a decirme que había sido demasiado dura. Mis compañeros me agradecían de cara, pero murmuraban a mis espaldas que era calculadora, que había avergonzado a Sofía a propósito. Pensé que el tiempo lo curaría todo, pero luego entendí que el rencor guardado en sus corazones se convertiría en un cuchillo 10 años después. En esta vida, no les entregué ese cuchillo. Laura Ibáñez y yo entramos en universidades de la misma ciudad. Sabía por lo que había pasado, así que el primer día de curso me arrastró a comer fondue. Celebremos que escapaste de esos lunáticos. Puso un trozo de carne en mi cuenco. Come ya. Ya no tienes que rendirle cuentas a nadie antes de comer. Me reí tanto que casi me atraganto. Aquella comida me llenó por completo. Hacía tiempo que no comía con tanta paz. Durante las vacaciones de invierno del primer curso, alguien organizó una reunión de la antigua clase. No tenía muchas ganas de ir, pero Laura, siempre ávida de drama, insistió en acompañarme. Vamos, a ver cómo les va a esos guerreros del ayuno de la selectividad. La reunión fue en un restaurante. Al entrar, bastante gente ya estaba sentada en el reservado. Sus expresiones cambiaron al verme. Sutilmente. Sofía estaba sentada en el centro, todavía rodeada de algunos. Había perdido mucho peso. Su maquillaje era meticuloso, pero sus ojos parecían más apagados que antes. Marcos estaba a su lado, con una sudadera negra, mucho más callado. Nuria me vio y levantó la copa. Vaya, aquí llega la primera de la promoción. Alguien añadió enseguida. Ahora hay que llamarla Elena, la estrella académica. Me senté junto a Laura y no respondí a esos comentarios. Cuando llegó la comida, me concentré en comer. Sofía me miró varias veces antes de hablar por fin, en voz baja. Elena. Levanté la vista. Sus ojos empezaron a enrojecerse de nuevo. ¿Todavía me culpas?
Laura se detuvo con los palillos en el aire y la miró. ¡Qué frase tan curiosa! ¿Qué has hecho tú que merezca que te culpe? El reservado quedó en silencio un instante. La cara de Sofía se tensó, y Nuria intervino enseguida para calmar las cosas. Ya, es todo pasado. Hoy es reunión de antiguos compañeros. No saquemos esas cosas desagradables. Dejé los palillos. Puedo dejarlo pasar. Nuria suspiró aliviada. La miré. Pero solo si dejas de ser sarcástica. Su cara volvió a tensarse. Tras varias rondas de bebida, la conversación pasó a la vida universitaria. Alguien se quejó de la comida horrible del comedor. Otro dijo que no le gustaba su carrera. Y otro comentó que, si hubiera rendido normal en el examen, podría haber ido a un sitio mejor. Al final, la conversación volvió a mí. Una chica, algo bebida, habló con voz un poco chillona. Siempre he querido preguntarte, ¿cómo pudiste quedarte tan tranquila entonces? La miré. Sus ojos estaban rojos. Todos pasábamos hambre así, y a ti no te dio ni pizca de pena. La miré largo rato. Era la que se había comido mi bocadillo en la vida anterior. Le pregunté, ¿tenías hambre? ¿Por qué no comiste? Abrió la boca. Nadie más comía. ¿Cómo iba a comer yo? Volví a preguntar. Entonces, ¿por qué me criticáis a mí por comer? Se quedó totalmente sin palabras. Sofía bajó la cabeza de pronto y rompió a llorar. Parad. Es todo culpa mía. La gente a su alrededor empezó de nuevo a consolarla, pero Marcos no se movió. Me miró con una expresión complicada. Sabía en qué pensaba. En el chocolate que compró y luego tiró con sus propias manos a la papelera. En cómo sabía que algo saldría mal, pero no se atrevió a dejar que Sofía se hiciera ideas raras. Es una pena que la gente solo recuerde la razón cuando el dolor los golpea a ellos mismos. Me levanté. Me voy ya. Laura se puso en pie enseguida. Yo también. Esta comida me ha quitado el apetito. Justo al llegar a la puerta, Marcos vino corriendo detrás de nosotras. Me llamó. Elena. Me detuve. Estaba de pie bajo la luz del pasillo, con la cara algo pálida. Entonces quizás me equivoqué de verdad. Lo miré sin decir nada. Su voz bajó. En ese momento, solo me preocupaban los sentimientos de Sofía. Asentí. Lo sé. Pareció aliviarse. Continué. Por eso no me vengué de ti. Marcos se quedó de piedra. Lo miré a los ojos. Solo dejé de salvarte otra vez. El pasillo quedó en silencio. A un lado, Laura casi se echa a reír. El color desapareció del rostro de Marcos, poco a poco. Me di la vuelta y me fui. En mi vida anterior, nunca llegué a decir esas palabras. Hasta el final. Ahora que las he dicho, siento de pronto un alivio. Mis años de universidad fueron intensos. Clases, prácticas de laboratorio, concursos, proyectos, artículos. Cada día estaba lleno hasta el borde. Y aún así, nunca me sentí agotada, porque todo mi esfuerzo volvía a mí esta vez. Nadie más subiría a bordo sobre mis hombros para luego darse la vuelta y culparme de llevar los zapatos sucios. Conocí a Diego Marín en un proyecto de investigación. Iba un curso por delante, y era muy directo al hablar. Desde el primer encuentro, destrozó mi propuesta. Esta parte tiene un vacío lógico. Esta parte no tiene suficientes datos. Esta parte llega a conclusiones demasiado deprisa. Me enfadé, pero la versión que él revisó era de verdad mejor que la mía. Más tarde nos convertimos en compañeros. No era de los que dicen cosas bonitas, pero era de fiar. Cuando me quedaba hasta tarde construyendo modelos, dejaba un tentempié en mi mesa. Cuando olvidaba comer, golpeaba mi pantalla con el dedo. Elena, estar mal no te hace más lista. La primera vez que lo oí, me quedé un buen rato con el bolígrafo inmóvil en la mano. Diego se fijó en mí. ¿Qué pasa? Negué con la cabeza. Resopló. Eso ni siquiera necesita pensarse. Es sentido común. Sonreí. A veces el sentido común de la gente normal ya es suficiente para conmoverme. Al otro lado, la vida de Marcos iba de mal en peor. Yo no buscaba esa información.
A Laura le encantaba el cotilleo, y a menudo me lo contaba. Dijo que Marcos repitió curso, pero aún así no logró levantar cabeza, y acabó en una universidad mediocre. Sofía no repitió curso. En cambio, empezó un blog sobre perder peso, haciéndose la víctima bajo la fachada de la chica dañada por la selectividad. Al principio bastantes personas la compadecían, pero después alguien siempre desenterraba el comunicado oficial del instituto de entonces, y la sección de comentarios estaba en constante alboroto. Sofía cambió de cuenta, de plataforma, de historia, una y otra vez. Lo único que nunca cambió fue afirmar que la había herido la gente en la que más confiaba. Laura puso los ojos en blanco. ¡Qué desperdicio que no se dedicara a la actuación, con esa boca que tiene! Bajé la cabeza para organizar mis documentos. Deja de mirarla. Es perder el tiempo. Pero hay gente que no desaparece solo porque decidas dejar de mirarla. En mi último curso de universidad, volví a mi antiguo instituto para una charla de exalumnos destacados. El centro me había invitado a hablar sobre técnicas de estudio. Al principio no quería ir, pero mi antiguo tutor me llamó personalmente, diciendo que los alumnos actuales ya conocían lo ocurrido entonces. Esperaba que volviera y hablara de ello, aunque fuera solo para que entendieran que comer y dormir bien durante la selectividad importa más que cualquier ritual extraño. Acepté. El día de la charla, el auditorio estaba lleno. De pie en el escenario, miré aquellos rostros jóvenes frente a mí y de pronto me recordé a mí misma de hace muchos años. Entonces también creía que, si trataba a los demás con sinceridad, algún día lo entenderían. Pero después aprendí que algunas personas solo dan por sentada tu bondad. Al terminar mi charla sobre técnicas de estudio, añadí un último comentario. La selectividad es importante, pero no os exige demostrar vuestra determinación dañando vuestra salud. Podéis estar nerviosos, podéis tener miedo, y quizás necesitéis apoyo, pero no impongáis vuestras decisiones a los demás, y menos aún culpéis a quien no logró deteneros cuando os quedasteis cortos. El público quedó en silencio. Unos segundos después, estalló el aplauso. Al bajar del escenario, vi a Marcos en un rincón del auditorio. Estaba más delgado que antes, y su mirada era mucho más pesada. No me detuve. Justo al llegar al pasillo, me alcanzó y me llamó, Elena. Me di la vuelta a mirarlo. Se le movió la nuez. Su voz sonaba, «Te debo una disculpa». Lo miré. «Me debes más que una disculpa». Sus ojos se enrojecieron de golpe. Todos estos años he pensado, si no te hubiera presionado entonces, si yo mismo hubiera dado el paso para detener a Sofía, ¿habrían cambiado las cosas? Sí, dije con calma. Un destello de luz apareció de pronto en sus ojos. Pero eso es tu vida. No tiene nada que ver conmigo. Marcos se quedó paralizado. Pasé por su lado y seguí caminando. Me alcanzó rápido. Sofía y yo ya lo hemos dejado. Me detuve. Pareció por fin encontrar su oportunidad. Sus palabras se aceleraron. Solo ahora entiendo que ella nunca necesitó de verdad compañía. Solo quería que todo el mundo girara a su alrededor. Antes fui muy tonto. De verdad fui muy tonto. Lo miré, y de pronto recordé el viento de la azotea en mi vida anterior. Entonces él también estaba entre la multitud, mirándome caer en desgracia. Vio a mis padres, acosados por internet, vio llorar a Sofía. Nunca dijo ni una sola palabra de disculpa. Le pregunté, ¿me cuentas todo esto ahora porque quieres mi perdón o porque quieres que te elogie por haber despertado por fin? La cara de Marcos palideció. Solo quiero empezar de nuevo. Negué con la cabeza. Empieza tu vida, pero no me arrastres a ella. Su voz tembló. Antes te gustaba yo, ¿verdad? Me quedé callada un largo rato y luego dije, sí. Sus ojos se pusieron terriblemente rojos. Continué. Por eso, cuando después me obligaste a arrodillarme, me dio tanto asco. Marcos se quedó paralizado en el sitio. No entendía por qué había sacado eso a relucir. Porque en esta vida, la reunión de antiguos alumnos donde me obligaron a arrodillarme aún no había ocurrido, pero no pensaba explicárselo. Algo de dolor sabía que bastaba con guardarlo solo para mí. Estaba a punto de hablar cuando
desde el otro extremo del pasillo, llegó un llanto. Sofía había llegado. Llevaba un vestido blanco, con el móvil en la mano. La cámara apuntaba directamente hacia mí. Sus ojos estaban rojos e hinchados, como si hubiera llorado un buen rato. Solo quería verte. Su voz temblaba. Después de todos estos años, ¿por qué no puedes dejarme en paz? Vi la ráfaga de comentarios saltando en la pantalla de su móvil y entendí. Estaba en directo. La cara de Marcos cambió al instante. Sofía, ¿qué pretendes ahora? Sofía actuó como si no lo hubiera oído, mirándome fijamente. No me queda nada. Tú tienes buenas notas, una buena universidad, un buen futuro. Todos están de tu parte. Dio un paso hacia mí. Solo quiero preguntarte una cosa. ¿Por qué no pudiste tenderme una mano entonces? El número de espectadores del directo crecía deprisa, y muchos estudiantes que pasaban se detenían a mirar. De pronto, en un gesto puramente teatral para la cámara, Sofía dobló las rodillas y se dejó caer al suelo. Era una táctica sucia, calculada para el directo. Un jadeo colectivo recorrió el grupo. Me arrodillo ante ti. ¿Puedes perdonarme? Bajé la mirada hacia ella. Aquella escena me resultaba demasiado familiar. La última vez fui yo quien fue obligada a arrodillarse. Ella se sentó en la silla llorando, diciendo que me perdonaría si admitía que me había equivocado. Ahora se arrodillaba deprisa, porque sabía que hacerlo delante de la cámara era un arma. Quien se quedara de pie sería acusado fácilmente de ser una persona sin corazón. Los comentarios ya empezaban a llenarse. Esta chica está demasiado tranquila. ¿Qué pasó de verdad entonces? Que te arruinen la selectividad afecta a toda la vida. Yo también la odiaría. No la estoy defendiendo. Diego, que salía por la puerta lateral del auditorio, caminó hacia mí. Miró a Sofía, luego su móvil. Retransmitir a alguien sin permiso. ¿Estás segura de querer seguir? Las lágrimas de Sofía cayeron aún más fuerte. Solo quiero una respuesta. Diego se rió con desdén. Si quieres la respuesta, apaga el directo. Los dedos de Sofía se tensaron, pero no lo apagó. Hablé de pronto. Sofía, ¿de verdad quieres la respuesta? Levantó la vista, con un destello de suficiencia en los ojos. Sí, la miré. Entonces dijiste que quien comiera me traicionaba, ¿verdad? Su expresión se congeló un instante. Solo estaba muy nerviosa entonces. Hiciste que toda la clase entregara su comida, ¿verdad? Lo hicieron por voluntad propia. Durante el examen tuviste una bajada de azúcar y el profesor te ofreció una Coca-Cola. Pero tú misma la rechazaste, ¿verdad? La cara de Sofía palideció cada vez más. Los comentarios empezaron a frenar y el ambiente se llenó de silencio, porque el instituto ya había publicado un comunicado sobre aquello entonces. Podía difuminar los hechos en su propia cuenta, pero no podía quedarse en el pasillo del instituto, delante de tantos profesores y alumnos, insistiendo en que nada de eso había ocurrido. Seguí preguntando. Entonces, ¿qué tenía de malo que yo comiera? Sofía se mordió el labio. Sabías que yo no aguantaría. Me reí. Sabías que no aguantarías. Entonces, ¿tú misma no te conocías? Sus lágrimas se detuvieron un instante. Me giré de nuevo hacia Marcos. Marcos compró chocolate, ¿verdad? La cara de Marcos palideció. Sofía se volvió de golpe a mirarlo. Las miradas de todos siguieron. Marcos guardó silencio largo rato antes de hablar en voz baja. Sí, dije. Lo compró. Pero tú lloraste, así que lo tiró. Sofía chilló. Eso es porque me traicionó. En cuanto salieron esas palabras, el pasillo quedó en completo silencio. Se dio cuenta de lo que había dicho, y el pánico cruzó su cara. Los comentarios del directo estallaron al instante. ¿Qué ha dicho? ¿Comprar comida cuenta como traición? ¿Está loca esta chica? Así que toda la clase fue chantajeada emocionalmente por ella, sin dejarlos comer durante la selectividad, y todavía se atreve a pedir justicia en directo. Sofía intentó apagar el directo desesperadamente, pero le temblaban tanto las manos que deslizó la pantalla varias veces sin lograr cerrarlo. Me miró con desesperación. Elena, ¿por qué siempre tienes que arruinármelo todo?
En cuanto esas dos palabras salieron de su boca, mi corazón dio un vuelco violento. Marcos también se quedó atónito. Sofía parecía haber perdido el control por completo, gritando: «La otra vez les diste comida. Me hiciste perder el examen a mí sola. Esta vez tampoco te importa, y me has convertido en el hazme reír de todos». Su voz se hizo cada vez más aguda. «Podríais haber pasado por esto conmigo. ¿Por qué siempre tienes que hacerte la más lúcida?» La gente del pasillo no entendía, pero Marcos sí. Su cara se puso mortalmente pálida en un instante. Tú también lo recuerdas. El cuerpo entero de Sofía se puso rígido. Lo miré y de pronto sonreí. Así que era eso. Siempre había pensado que solo yo cargaba con el odio al renacer, pero resultó que Sofía también lo recordaba. Recordaba que yo había dado comida a toda la clase. Recordaba a esas personas dependiendo de mí para pasar el examen. Recordaba cómo ella misma perdió la selectividad por despecho, en huelga de hambre. Así que cuando 10 años después vino con todos a condenarme en aquella vida anterior, no fue por un malentendido en absoluto. Lo sabía todo. Solo odiaba que yo no hubiera dejado que toda la clase se destruyera junto con ella. Le pregunté: «Sabes perfectamente que los salvé. Entonces, ¿por qué dices que te hice daño a ti?» Los labios de Sofía temblaron. Intentó fingir un llanto, pero el rencor en sus ojos ya era imposible de ocultar. «Si no les hubieras dado comida, todos se habrían quedado conmigo». Su voz era muy suave, pero lo bastante alta para que la oyeran los de alrededor. «¿Por qué soy la única que perdió la selectividad?» Marcos dio un paso atrás, como si la viera con claridad por primera vez. «Sofía», dijo de pronto, levantando la cabeza, «¿qué derecho tienes a culparla? Tú también ayunaste conmigo entonces». La cara de Marcos se puso ceniza. Sí, ¿qué derecho tenía él a culparla? Él también se había ofrecido voluntario. Eran todos iguales, disfrazando su estupidez de devoción y echando sus fracasos sobre los demás. El directo se había cortado en algún momento sin que me diera cuenta, pero ya mucha gente en el pasillo lo había oído. Sofía se derrumbó en el suelo, incapaz por fin de seguir llorando. Me di la vuelta para irme. Marcos se agarró el pelo de pronto, con la voz temblando. No sabía que ella también recordaba la vida anterior. Me detuve. Que lo supieras o no, no cambia lo que hiciste. Sus ojos estaban rojos y feroces. ¿Puedo compensarte? Lo miré y de pronto encontré aquella escena algo cómica. La culpa tardía siempre parece profundamente afectuosa. Dije: «Puedo». Levantó la cabeza de golpe. Lo miré con calma. «Mantente alejado de mí». Sus labios se movieron, pero al final no dijo nada. Diego se puso a mi lado y me preguntó en voz baja: «¿Nos vamos?» Asentí. «Vámonos». Esta vez no miré atrás. Después del directo de Sofía, todo estalló por completo. Había intentado cambiar la marea arrodillándose, pero acabó admitiendo abiertamente que me odiaba por haber salvado a otra persona. Los seguidores que había construido con tanto esmero jugando a la víctima durante años se dispersaron de la noche a la mañana. Alguien desenterró que había fabricado historias repetidamente a lo largo de los años. Un día decía que toda la clase la había abandonado. Al siguiente, que sus compañeros le habían arruinado la selectividad. Después insistía en que solo había sido demasiado buena y se habían aprovechado de ella. Cada versión era distinta, pero lo único constante era que ella siempre era la más inocente. Los mismos que antes la habían defendido a capa y espada se le echaron encima. Encontraron la dirección de su casa y empezaron a llamarla a todas horas para insultarla. Alguien montó un directo exigiéndole que se arrodillara y pidiera perdón en cámara, exactamente lo que ella había hecho con mis padres en mi vida anterior. Vi las notificaciones llegar una tras otra en mi móvil. Apagué la pantalla, sin prisa. Le di un sorbo a mi té, todavía caliente, y sonreí. El cuchillo que ella había usado para matar a mi familia había vuelto, por fin, a clavarse en su propia mano. A Nuria y a los demás también los arrastró el escándalo. Los compañeros que habían participado en el acoso contra mí entonces salieron uno tras otro a disculparse. Unos dijeron que eran jóvenes y no sabían nada mejor.
Otros afirmaron que se dejaron llevar por el grupo y algunos esperaban que lo dejara pasar por los viejos tiempos de instituto compartidos. No respondí a ninguno. Laura estaba furiosa. Me puso el móvil delante. Mira qué asco de palabras. Cuando insultaban, eran más feroces que nadie. Pero al disculparse, todo es débil. No sabía nada mejor. Estaba corrigiendo mi tesis. No lo mires, te quitará el apetito. Se acercó. ¿De verdad no estás enfadada? Pensé un momento. También estaba enfadada, pero ahora ya no hace falta. Sus disculpas no pueden devolverme la vida de mis padres en mi vida anterior, ni la desesperación que sentí de pie en la azotea, obligada por todo el mundo a admitir que me había equivocado. Pero en esta vida sigo viva, y mis padres están sanos y salvos. Con eso basta. En cuanto a si ellos están arruinados o sufriendo, eso ya no tiene nada que ver conmigo. El año que me gradué, conseguí una plaza en un proyecto importante. Diego entró conmigo, quejándose de que llevaba demasiadas cosas, pero aún así me ayudó a cargar el equipaje hasta la residencia. Mientras rebuscaba en mi bolsa, de pronto me tendió una caja de bombones. Toma. Me quedé mirando la caja, sorprendida. Frunció el ceño. ¿Otra vez saltándote comidas? Negué con la cabeza. Fui yo quien abrió el envoltorio y me llevó una pieza a la boca. El dulce se fue derritiendo despacio. Hace muchos años yo también había preparado mucho chocolate, cuando quería salvar a todo el mundo. Después lo tiré todo a la basura. Más tarde entendí, por fin, que hay chocolate que no debería compartirse con gente que no lo merece. Diego se quedó mirando el envoltorio. No está mal. Sonreí. Está bastante bueno. Soltó un suspiro de alivio y luego fingió indiferencia. Entonces la próxima vez compraré esta. Unos años después, como líder de proyecto, asistí a una charla en una universidad. El auditorio era grande y las luces del escenario, algo intensas. El moderador me preguntó, si pudieras volver al año de la selectividad, ¿cambiarías algo? El público quedó en silencio. Sostuve el micrófono y pensé un largo rato. Recordé a Sofía levantando su vaso de té sin azúcar, diciendo, «Quien coma, me traiciona». Recordé a Marcos, frunciendo el ceño, diciéndome que no fuera una aguafiestas. Recordé a toda la clase tirando comida a una caja de cartón como quien cumple un juramento solemne. Y recordé a mis padres esperándome en el coche, con el termo todavía humeando de calor. Dije, no. Alguien entre el público levantó la vista hacia mí. Continué. La bondad debe darse a quien la merece. Si alguien llama a su propia estupidez valentía, a tus advertencias mala leche y a tu ayuda una deuda, entonces dejadle recorrer ese camino solo. Cada uno debe pagar el precio de sus propias decisiones. Mientras estallaban los aplausos, vi una figura de pie en la última fila del auditorio. Marcos. Se le veía mucho más desgastado que antes. Nos miramos a los ojos desde lejos, pero no dio un paso adelante. Y yo tampoco me quedé después del evento. Diego me esperaba en la entrada. Sostenía un vaso de leche de soja caliente y una bolsa de bolas de arroz. Come primero. Aún tenemos que coger el autobús. Los cogí de sus manos. ¿Por qué siempre te preocupa que pase hambre? Me miró de reojo. Porque cuando te pones a trabajar, vives como si no te importara tu propia vida. Sonreí. Entonces, ¿me cuidarás a partir de ahora? Se le enrojecieron un poco las puntas de las orejas, pero su tono siguió firme. Depende de cómo te portes. Le di un mordisco a la bola de arroz. El vapor me hizo escocer un poco los ojos. No muy lejos. Marcos seguía de pie allí. Sabía que me observaba, pero ya no me volví por su mirada. Sofía cambió de cuenta varias veces más, pero cada vez que empezaba a ganar tirón, la reconocían. Nuria fue a trabajar a una empresa cualquiera y de vez en cuando se lamentaba de la injusticia en el grupo de la clase. Los que en su día pasaron hambre junto a Sofía y me culparon por no salvarlos, cada uno vivió la vida que había elegido. Nadie se atrevió a venir a decirme que yo los había arruinado. Ya no tenía que demostrarle a nadie que no me había equivocado. Aquella noche, Diego me preguntó qué quería comer. Lo pensé un momento. Arroz, sopa caliente,
cerdo estofado y postre. Sonrió. ¡Cuántas exigencias! Me reí también. Ahora mismo solo quiero comer bien. Me cogió de la mano. Entonces, vamos a comer. El viento nocturno soplaba desde la calle, cargado del aroma de los restaurantes. De pronto, recordé la bolsa de bombones que tiré a la basura la mañana del primer día de la selectividad. Si tuviera que volver a hacerlo, los tiraría igual, porque en ese momento lo que descarté no era comida. Era la estupidez de cargar con la vida de los demás sobre mis hombros. En esta vida, por fin vivo bien, solo para mí misma. Solo descubrí después de morir que mi mejor amiga se había vinculado a un sistema que drenaba suerte. Cuanto más afecto sentía yo por ella, más éxito tenía ella robándome la suerte. Después, para conseguir la plaza de Harvard de nuestro instituto, me drenó toda la suerte que me quedaba. Me atropelló un coche que se saltó un semáforo en rojo y morí tras intentos de reanimación fallidos. Al renacer, todo lo que sentía por ella era puro odio, pero su sistema no detectó que mi afecto había cambiado. Vi cómo la suerte que ella me robaba se convertía, ahora, en desgracia. La profesora Sánchez dijo: «Deberías descansar bien. Deja el concurso de inglés». Marta Lozano me tomó la mano, con el rostro fingiendo preocupación mientras sus ojos brillaban con un temor culpable. Pero en mi vida anterior no logré ver aquellas emociones ocultas. La aparté de un tirón, instintivamente. El dolor del accidente todavía persistía, como si acabara de ocurrir. El llanto de mis padres seguía resonando en mis oídos. Marta me miró con pánico. «Claudia, ¿qué te pasa? ¿Estás enfadada porque compito en tu lugar? Si te molesta, no voy». ¿Cómo no me di cuenta de que era tan buena actriz? En mi vida anterior, del concurso, ahora lo recuerdo. En mi vida anterior fui seleccionada para el concurso nacional de oratoria en inglés, pero como me rompí la pierna, la oportunidad se la dieron a Marta, que acabó ganando el segundo premio. Este debía de ser el momento justo después de romperme la pierna, recuperándome en el hospital. Marta y yo, vecinas de toda la vida, crecimos juntas y lo compartíamos todo. Siempre confié en ella por completo. La trataba como a una hermana. Pero desde segundo de bachillerato, mi suerte empezó a cambiar sin motivo. Un balonazo en el patio. Casi me golpea una maceta al caer. Me rompí la pierna al tropezar en las escaleras. Marta dijo que quizás había atraído algo impuro, y me dio un amuleto de protección. No creo en estas cosas, pero no quise rechazar su cariño, así que lo llevé puesto. De camino juntas a la biblioteca, me atropelló un coche que se saltó un semáforo en rojo y salí despedida. Mi mejor amiga no sufrió ni un rasguño, como si llevara puesta una pulsera de ojo turco. Mientras caía al suelo, vi un panel transparente aparecer delante de ella. Mostraba mi información. El estado de suerte marcaba negativo. Resultó que mi mejor amiga se había vinculado a un sistema que robaba suerte, y me había convertido en su objetivo. Cada vez que aceptaba algo de ella, existía la posibilidad de que me robara suerte. Y esa probabilidad dependía de cuánto me cayera bien mi mejor amiga. En mi vida anterior, mi afecto por ella llegó a 90, y su tasa de éxito robando suerte era del 90%. El día antes de mi accidente, el instituto anunció la lista de alumnos recomendados para Harvard. Solo 3 plazas disponibles. Yo era la tercera, Marta era la cuarta. Al día siguiente, Marta me dio un amuleto y morí en el accidente. La plaza recomendada cayó en manos de Marta. En ese instante, el panel del sistema se desplegó ante Marta. De nuevo, la vi pedir al sistema que comprobara mi afecto hacia ella. Mi comportamiento reciente la había hecho sospechar, pero no me preocupa, porque solo puede ver el afecto de mi vida anterior hacia ella. Y en efecto, su panel mostraba: el afecto de Claudia hacia la anfitriona es 90. Soltó un suspiro de alivio. Hablé de pronto. Es verdad, estoy enfadada. Solo me hice daño en la pierna. No es que no pueda hablar. No necesitas ir al concurso de inglés por mí. Puedo ir yo misma. Se quedó boquiabierta. Claudia, pase lo que pase, tu salud es lo más importante. Competir significa ir a Barcelona. Qué incómodo es eso para ti ahora mismo. Intentó convencerme con palabras sinceras, pero ya había decidido no ceder.
Tras verla marchar frustrada, casi no pude contener la risa. Sabía que no renunciaría al concurso, y sin duda tomaría más medidas. En efecto, al día siguiente vino al hospital con una profesora. La profesora de inglés de la clase, uno también era la responsable del equipo del concurso. También intentó convencerme de que le cediera la oportunidad a Marta. Mis padres también estaban allí, y al oír que, con la pierna rota, aún así quería competir, se opusieron con firmeza. Dije, profesora, usted conoce mi nivel de inglés. Si compito, seguro que gano el primer premio. Pero con Marta, es difícil saberlo. En la vida anterior de Marta, su rival tuvo dolor de estómago por comer algo en mal estado, y por suerte ganó el segundo premio. La profesora Sánchez estaba en proceso de evaluación para un ascenso, y si yo ganaba el primer premio, sería una gran ayuda para ella. Así que la profesora dudó un momento y luego dijo, ¿qué tal esto? Vais las dos, tú y Marta. Si tú no puedes, Marta entra. Pensé que era la mejor solución, así que acepté. Marta se fue todavía muy disgustada. El día antes del concurso, mis padres me llevaron a Barcelona y reservaron una habitación aparte para mí. Marta vino a verme y me dio una pulsera con un ojo turco. Claudia, esto protege del mal de ojo. Si la llevas contigo, tendrás fortuna. Sé que puedes ganar el primer premio. Supe que quería robarme la suerte otra vez al verla traer un regalo. Su habilidad solo puede usarse una vez cada 7 días. Cada vez que la usa, solo necesita darme cualquier objeto al azar. Si lo acepto, se considera que accedo a intercambiar mi suerte por ese regalo. Y como mi afecto por ella es muy alto, consigue drenarme la suerte con éxito cada vez. La razón por la que me rompí la pierna también fue porque me regaló una pulsera, diciendo que era un conjunto a juego de mejores amigas. El precio no parecía caro, y como solíamos intercambiar regalos así, la acepté. Al día siguiente, me caí por las escaleras. Ya han pasado 7 días desde la última vez que usó su habilidad, y con el concurso decisivo mañana, seguro que buscará la manera de impedir que participe. Su método, por supuesto, sería robarme la suerte de nuevo y traerme una gran desgracia. Podía ver con claridad la malicia sin disimular en sus ojos. Aunque sabía lo que pensaba, aún así acepté la pulsera. Vale, gracias, Marta. No pudo contener la sonrisa en la comisura de la boca mientras abría el panel del sistema. Vi la barra de suerte, y mis estadísticas bajaron otro peldaño. Cerró el panel del sistema satisfecha y luego se fue tras algunas palabras de preocupación poco sinceras. Después de que se fuera, abrí también mi panel del sistema. Así es. Yo también estoy vinculada a un sistema. El día que desperté en el hospital, el sistema se acercó a mí. Dijo ser el sistema de control, y que el sistema de suerte vinculado a mi mejor amiga era en realidad un sistema virus que necesitaba recuperar. Pero el sistema virus ya había absorbido demasiada suerte, por lo que no podía recuperarlo todavía. Necesitaba mi ayuda. A cambio, me ayudaría a ocultarme los puntos de afecto que el sistema virus había registrado sobre Marta. También me dijo que mis puntos de afecto no solo influían en la tasa de éxito del sistema virus al consumir suerte, sino que también determinaban si esa suerte sería buena o mala. Mi afecto es positivo, así que la suerte que el sistema virus absorbe es buena fortuna. Y lo que Marta se lleva, naturalmente, también es buena suerte. Si mi afecto fuera negativo, la suerte que el sistema virus absorbe se convertiría en desgracia. Y, en consecuencia, lo que Marta se llevara también sería desgracia. Si el sistema virus absorbe demasiada mala suerte, se debilitará. Y en ese momento, mi sistema podrá recuperarlo. Miro la valoración de afecto hacia Marta en mi panel del sistema. -90. ¡Ay, Marta, Marta! Ven y llévate toda mi mala suerte. Nada inesperado me ocurrió hasta justo antes de empezar el concurso. Al día siguiente, Marta se veía visiblemente ansiosa. Me senté en la silla de ruedas y ella se ofreció a empujarla. Me negué enseguida e incluso demostré cómo podía maniobrar la silla con las manos con soltura. Marta, ¿por qué pareces tan nerviosa? ¿Comiste algo en mal estado? ¿Quizás deberías volver al hotel primero? Verte así,
Me pone nerviosa a mí también, y me temo que no rendiré bien luego. La profesora, temiendo que mi nerviosismo afectara mi rendimiento, dijo: Claudia, mantén la calma. Tu talento es suficiente mientras rindas con normalidad. Y girándose hacia Marta, preguntó: Marta, Claudia está a punto de salir al escenario, y no debería haber problemas. Si no te sientes bien, ¿por qué no vuelves al hotel a descansar? Marta apretó los dientes y respondió: No, profesora, estoy bien. Por si acaso, prefiero quedarme. Aunque se quedó, las cosas no salieron como esperaba. Desde que subí al escenario hasta el final de mi discurso, no tuve ningún contratiempo ni cometí un solo error. Incluso los jueces, al ver que tenía una lesión en la pierna y aún así había insistido en competir, quedaron muy impresionados conmigo. Rendí con normalidad. Y los jueces me dieron puntuaciones altas por unanimidad. Al bajar del escenario, aún oía al público elogiándome por ser fuerte de espíritu a pesar de la discapacidad física. En cuanto bajé, mi profesora de inglés me dio un abrazo. Increíble, Claudia. Sin duda llegarás a la final. Sonreí y miré a Marta, que caminaba hacia mí con las piernas ligeramente cruzadas. Mientras me preguntaba por su postura extraña, un ruido salió de su dirección, seguido de un olor indescriptible que llenó el aire. Alguien cerca gritó: «Madre mía, ¿quién se ha hecho encima?» Vi la cara de Marta enrojecer mientras se alejaba a paso rápido y diminuto. ¿De verdad? ¿Le dolía el estómago? No es culpa mía. Tú misma insististe en atraer esta mala suerte. Marta cenó en su habitación de hotel. Al verla de nuevo al día siguiente, tenía la cara pálida. Aún notaba vagamente su olor, así que me alejé un poco en silencio. Su cara seguía tranquila, pero por dentro maldecía con rabia al sistema virus. ¿Por qué está ella completamente bien mientras yo llevo todo el día con diarrea? El sistema virus explicó: solo has absorbido su suerte. Ella ahora tiene peor suerte, más probabilidad de accidentes, pero eso no significa que le vaya a pasar algo con certeza. Igualmente, absorber su suerte no significa que a ti no te vaya a pasar nada tampoco. Al final, Marta siguió creyendo la explicación del sistema virus. Al fin y al cabo, había tenido éxito tantas veces antes, y un error ocasional era solo natural. Solo pudo ver, impotente, cómo yo subía al escenario para la final. Quizás, mientras su mala suerte se desvanecía, su fortuna empezaba a subir. El tema que me tocó para el discurso improvisado resultó ser casi exactamente el que había preparado. El corazón me dio un vuelco de emoción un instante, antes de calmarse rápido. Reuní mis ideas y comencé mi discurso. Al terminar el discurso, me alejé del escenario en la silla entre aplausos atronadores. Al final, gané el premio especial, en segundo lugar, incluso más alto de lo que esperaba. Admiré de verdad a la ganadora del primer puesto, que había logrado superarme. A pesar de mi preparación exhaustiva, además, otros alumnos de la profesora Sánchez también ganaron el primer y el segundo premio. La profesora nos invitó a una gran comida. Todos disfrutaron de la comida, excepto Marta. Después del concurso, descansé en casa otra semana. Durante ese tiempo, Marta venía a menudo a mi casa a verme. Parecía pensar que era porque mi afecto era demasiado bajo, así que empezó a intentar subirlo de varias maneras, aunque el sistema virus mostraba cada día que mi afecto hacia ella era 90. En clase, tomaba apuntes para las 2 y luego me los daba al llegar a casa. El fin de semana incluso me acompañó al hospital para la revisión, corriendo de un lado a otro para ayudar. Hacía que mi madre se sintiera bastante abrumada al ver lo mucho que se esforzaba. Hice que el sistema de control ajustara su valoración de afecto en el sistema virus. Cuando Marta comprobó mi afecto tras esforzarse todo el día, ya había llegado a 95. Casi se le saltaron las lágrimas de la emoción, sintiendo que todo su esfuerzo había valido la pena. Entonces, no pudo esperar más para usar su habilidad. Me trajo un sobre del mejor jamón ibérico. Mi madre dice que esto ayuda a recuperar fuerzas. Mira lo buena que soy contigo. Rechacé el regalo,
diciendo que no era necesario. Pero mi madre ya lo había comprado. Se puso nerviosa. No puede ser. Es mi regalo de corazón. Si aún me consideras tu mejor amiga, tienes que aceptarlo. Como estaba siendo tan amable, la acepté a regañadientes. Recordando lo atenta que había estado esos últimos días, fingí un dolor de estómago para hacerle creer que su plan había funcionado. Fingió consolarme un poco antes de irse, conteniendo apenas la risa. En cuanto se marchó, volví enseguida a mi ser habitual y guardé el jamón en la nevera. Mejor comerlo. No hay por qué desperdiciarlo. De vuelta en el instituto, cuando volví a ver a Marta, tenía una cicatriz en la cara. Oí que un chico de un curso inferior había roto una ventana jugando al baloncesto, y los cristales le habían salpicado la cara, dejándole un corte que necesitó puntos en el hospital. Pensé. El poder de la mala suerte es de verdad formidable. Marta y yo compartíamos pupitre. Todos decían que, con una con la pierna rota y otra con la cara herida, nuestro sitio era un lugar de la suerte. Me senté con mis muletas y Marta me preguntó: «Claudia, ¿cómo has estado estos días?» «Ah, viene a comprobar si he tenido mala suerte», pensé. «Nada bien. Ya estaba fastidiada con lo de la pierna y ahora tengo diarrea también». Al oír que tenía diarrea, pareció animarse un poco. Al menos, yo tenía mala suerte de verdad. En clase, la profesora dijo que se acercaba el Festival de Artes del instituto y cada clase debía preparar al menos una actuación, ya que en el último curso no tendrían tiempo para el festival, así que debían empezar a prepararse en condiciones. Tras una lluvia de ideas, la delegada de actividades decidió hacer un recital de poesía en el que todos podían participar. También dijo: «Claudia se hizo daño en la pierna, pero puede tocar el piano. ¿Qué tal si Claudia nos acompaña?» Todos aceptaron, pero pude ver la contrariedad en los ojos de Marta. Ella también sabía tocar el piano. En su momento, mi madre quiso cultivar mis aficiones y me apuntó a clases de piano. Cuando Marta se enteró, insistió a su madre para apuntarse también, y acabó en la misma clase que yo. Ella pensaba que tocar el piano era más elegante que recitar poesía, y le daría más protagonismo. Así que, claro, no quería que yo le robara el foco. Pero como mi mejor amiga, jamás lo diría en voz alta. Solo se aseguraría de que yo no pudiera actuar. Y luego intervendría para salvar el día. ¿Qué me dará esta vez? El estudio libre del lunes por la tarde se usó para nuestro ensayo. Marta me tendió una caja de regalo. «Claudia, esto es para ti. Te quedará perfecto para acompañar al piano». La abrí y vi que era una diadema de cristal. Todos los que la vieron comentaron lo unidas que estábamos. Acepté la diadema sin dudar. Tras el ensayo, me fui directa a casa, ya que la lesión de la pierna me eximía del estudio nocturno. A las 10 de la noche, un alboroto repentino estalló en casa de mi vecina. Cuando abrí la puerta, solo vi manchas de sangre en el suelo del pasillo. Al día siguiente, Marta no fue al instituto. La profesora dijo que le había caído una maceta desde arriba de camino a casa la noche anterior, golpeándole la cabeza y el brazo, y que estaba gravemente herida. Al salir de clase, fui al hospital a verla. Al fin y al cabo, soy su mejor amiga. Si mi mejor amiga está herida, ¿no debería ir a verla? Caminé con muletas hasta la puerta de su habitación. Quizás por lo desafortunada que había estado últimamente, empezó a poner en duda al sistema virus. La oí gritar desde dentro: «Inútil. Ya le drené la suerte a Claudia con éxito. Entonces, ¿por qué cada vez tengo peor suerte? Anoche casi me muero». No sé qué le respondió el sistema virus, pero Marta se enfadó todavía más. «Y encima quieres que le haga la pelota. Ya la odio desde pequeña. Y ahora quieres que le haga la pelota. Ya he aguantado bastante. No puedo más». Tras un momento, habló de nuevo. «Esta es la última vez. Nunca esperé que ella me hubiera detestado desde la infancia. ¿Actuaba tan bien? ¿O es que yo era demasiado ingenua? En mi vida anterior no lo noté en absoluto. Sospeché que estaba a punto de desatar su jugada final. Esperé un momento fuera antes de levantar la mano para llamar. Al verme en la puerta, se sobresaltó al instante. «¿Cuándo has llegado?» Fingí confusión.
Ahora mismo. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? ¿Llamo a un médico? En ese momento, toda la cara de Marta estaba envuelta en vendas, con solo los ojos, la nariz y la boca al descubierto. Uno de sus brazos estaba en cabestrillo, escayolado. Incluso tenía la mano fracturada. Me miró con los ojos muy abiertos, con una expresión especialmente aterradora. «No hace falta. No me encuentro mal», dijo. «No me mires así», le dije. «Y si se te abre la herida sin querer». Relajó enseguida su expresión y me miró. «Claudia, siento como si, desde que entraste en el concurso de inglés, he tenido especialmente mala suerte. ¿Crees que alguien intenta hacerme daño?». Me miró fijamente a los ojos, como intentando descifrar algo. No sentía ni pizca de miedo de ella. Si no hubiera intentado hacerme daño ella primero, habría acabado así. «Te lo has buscado tú misma», dije. «Pero Marta, ¿por qué querría alguien hacerte daño? No has hecho nada malo. Y además, ¿no han sido todo accidentes lo que te ha pasado últimamente? ¿Cómo podría alguien manipular eso?». Sus ojos se movieron nerviosos, pero no dijo nada más. Igual que ella había venido al hospital a verme cuando me rompí la pierna y se había ofrecido a ocupar mi lugar en el concurso de inglés, ahora le dije: «Marta, estás muy malherida. Nuestra clase ha acordado por unanimidad que no necesitas participar en la actuación del Festival de Artes. Céntrate en recuperarte. Llevaré la diadema que me diste al acompañar al piano, como si estuvieras allí conmigo, ojo por ojo». Quiso decir algo más, pero la interrumpí. «Además, tienes la cabeza cubierta de vendas. Quedaría muy fuera de lugar en el escenario». Quizás se dio cuenta de lo ridícula y horrible que se vería en el escenario con la cabeza cubierta de gasas. Se quedó completamente callada, con los ojos llenos de resentimiento. Tras una semana de ensayos, llegó por fin el Festival de Artes. Llevaba un bonito vestido de noche, con la diadema que Marta me había dado en el pelo, tocando el piano de acompañamiento bajo los focos del escenario. Mis compañeros recitaron el poemario Pájaros Perdidos con profunda emoción y expresividad. Entre el público, Marta nos veía brillar en el escenario. Solo vino al instituto el día del Festival de Artes y nunca volvió a clase después. Sé que ya había vuelto del hospital, pero las vendas de la cabeza aún no se podían quitar. Aquel día, en el festival, los demás alumnos no dejaban de mirarla, así que no quiso volver al instituto y se quedó encerrada en casa todo el tiempo. Pero cada vez que yo volvía del instituto, venía a verme, intentando subir su afecto hacia mí, probablemente pensando que, al llegar al 100%, no volvería a tener tan mala suerte. Al final se pasó un mes entero intentando subir mi afecto, sin siquiera usar la habilidad que solo puede activarse cada 7 días. Durante ese tiempo, noté que abría el panel del sistema una y otra vez, cada vez más impaciente. Después de ir al hospital a quitarse las vendas y descubrir la cicatriz imborrable que le quedó en la cara, todo su ánimo se volvió mucho más sombrío. El mismo día en que el instituto anunció la lista de recomendados para Harvard, hice que el sistema modificara mi valoración de afecto hacia Marta. Ese día, tras publicarse la lista, volví a casa sonriendo todo el camino. Se lo conté a mis padres, y se rieron tanto que los vecinos podrían haberlos denunciado por ruido. Puntual como siempre, Marta llegó a la hora en punto. Mi madre la recibió encantada. Marta preguntó: «Tía, tío, os veo muy contentos. ¿Ha pasado algo bueno?». Mi madre no vio motivo para ocultarlo y se lo contó directamente. «Nuestra Claudia ha entrado en Harvard con admisión anticipada», y siguió hablando sola. «Qué noticia tan maravillosa. Voy a comprar cosas para celebrarlo. Oye, Marta, ¿por qué no invitas a tus padres esta noche a cenar? Te debemos mucho por cuidar de Claudia cuando se rompió la pierna». Mi madre salió por la puerta hablando, totalmente ajena a la mirada de celos de Marta. Tardó un momento en recomponerse. Después de que mi madre se fuera aturdida, me preguntó: «¿De verdad conseguiste la admisión anticipada?». «Sí, puedes comprobarlo en la web oficial del instituto». Sacó el móvil enseguida y entró en la web oficial, solo para ver su nombre justo debajo del mío. Le temblaban las manos. Me incliné a mirar, y sabiendo lo que había descubierto,
Avivé el fuego una vez más. Qué pena, Marta. Estás justo detrás de mí. Pero no te preocupes. Con tus notas, seguro que entrarás en la Universidad de Barcelona. Y si te esfuerzas un poco más, incluso podrías entrar en Harvard. Entonces, volveríamos a estudiar juntas. Me forzó una sonrisa. Y luego abrió el panel del sistema. Al ver que mi valoración de afecto había llegado a 100, un destello cruzó sus ojos. Mirándome dijo: Claudia, de verdad me alegro por ti, por entrar en Harvard. Te prepararé un regalo mañana, y tienes que aceptarlo. Aunque no tenía ninguna esperanza puesta en ella, su actitud tan resuelta aún así me sorprendió. ¿Cuánta envidia hace falta para llevar a alguien a hacerle daño a su mejor amiga de la infancia? A la mañana siguiente, abrí el panel del sistema y le pregunté al sistema virus su estado actual. Sistema de control. Ha absorbido ahora una gran cantidad de mala suerte de ti. Su energía se ha agotado de forma significativa. Una vez más, y podré recuperarlo. Tras el desayuno, Marta vino a buscarme y me propuso ir juntas a la biblioteca. Era exactamente igual que en mi vida anterior. Acepté encantada. La biblioteca no estaba muy lejos de casa, así que fuimos andando. Marta sacó de su bolso una bolsita de tela idéntica a la de mi vida anterior y dijo: Claudia, esto es para ti. Mi madre fue especialmente al templo a buscarla para mí, diciendo que podía haber atraído mala suerte últimamente. Desde que la tengo, de verdad he dejado de tener mala suerte. Rechacé el regalo. Es de tu madre. ¿Cómo voy a aceptarlo? ¿Y si tú vuelves a tener mala suerte después de dármela? Insistió con firmeza. No, tienes que aceptarla. La suciedad que tenía encima ya se ha ido. Y como estamos tan unidas, ¿y si se te pega a ti? Me metió la bolsita en la mano mientras me llamaba supersticiosa. La acepté. El sistema virus le preguntó: ¿Estás segura de que quieres hacer esto? A Claudia solo le queda un hilo de suerte esta vez. Se le drenará por completo y probablemente morirá. Dijo: Estoy segura. Después no dejó de mirar nerviosa a su alrededor por el camino, todo su cuerpo temblando ligeramente al cruzar la calle. Se quedó a propósito unos pasos por detrás, y solo llegó a la mitad de la calzada cuando yo ya había cruzado al otro lado. En ese instante, un coche blanco irrumpió de golpe en el paso de peatones, con el conductor tocando el claxon como un loco. Marta se quedó paralizada en el sitio, mientras yo veía el mismo coche blanco de mi vida anterior estrellarse contra ella y lanzarla por los aires. La escena se sumió en el caos, con alguien ya llamando a la policía. Una esfera transparente emergió del cuerpo de Marta, intentando huir, pero el sistema de control apareció al instante. La esfera intentó escapar del sistema de control, pero no pudo contra su poder ahora. Entre un brillo mecánico y espectral, el sistema virus desapareció sin dejar rastro. Anfitriona, mi misión está completa, y pronto abandonaré este mundo. En agradecimiento por tu ayuda, puedo concederte un deseo. Entonces, deja que mi familia y yo vivamos seguros y en paz el resto de nuestras vidas, libres de enfermedad y desastre. Sin problema, tu deseo será concedido. Bien, entonces, adiós, Claudia. Marta fue trasladada al hospital de urgencia y milagrosamente sobrevivió, aunque quedó completamente paralizada. Sus padres incluso vinieron a confrontarme, exigiendo saber por qué yo estaba bien mientras Marta había resultado herida cuando salimos juntas. Solo tras ver las grabaciones de las cámaras que mostraban a Marta caminando despacio hacia atrás del grupo mientras yo ya había cruzado la calle, me dejaron en paz. Mis padres también estaban furiosos. Si no fuera por el estado de Marta, sin duda, habrían llegado a las manos con ellos. Más tarde fueron a confrontar al responsable del accidente y montaron una escena, calmándose solo tras recibir una gran suma de compensación. Cuando Marta despertó, fui al hospital a verla. Se puso muy agitada al verme, pero al estar completamente paralizada, no podía moverse en absoluto. Balbuceando, dijo: «Tú también has renacido, ¿verdad? ¿Qué le has hecho a mi sistema?» Seguí exactamente los mismos pasos que en mi vida anterior. Entonces, ¿por qué he acabado así? ¿Por qué no te mueres tú, mi sistema? Robaste mi sistema. Devuélvemelo.
«Devuélvemelo». Le pregunté cuándo empezó a odiarme tanto. Dijo que siempre me había odiado, porque éramos vecinas. Fuimos a la misma guardería y al mismo instituto durante todos esos años. Y aún así, la gente a nuestro alrededor siempre me prefería a mí. Sentía que era invisible a mi lado. En cada examen la superaba. Y creía que, mientras yo estuviera cerca, nadie repararía en ella. Un día, el sistema se acercó a ella. Cuando oyó que podía robar la suerte de otros, la primera persona en la que pensó fui yo. Cuanto más mala suerte tenía yo, más beneficios obtenía ella. Aunque yo muriera por ello, nadie sospecharía de ella. ¿Por qué no aprovecharlo? Incluso ahora no mostraba ni una pizca de remordimiento. Le dije que su situación actual era enteramente obra suya. Cuando mi afecto hacia ella se volvió negativo, la suerte que me robaba se convirtió en desgracia. Si simplemente hubiera dejado de robarme la suerte, nada de esto habría ocurrido. Se lo buscó ella misma. Después de que me fuera del hospital, Marta se volvió loca, despotricando sin parar de que tenía un sistema, afirmando que era la elegida y que debería haber sido ella quien tuviera la admisión garantizada. Sus padres descubrieron que había ido a ver a Marta al hospital y creyeron que yo había provocado su crisis, haciéndola enloquecer. Ahora venían a mi casa a causar problemas cada día. Al final, la policía les dio una advertencia severa, lo que por fin los detuvo. Pero como vivíamos justo enfrente y nos cruzábamos constantemente, cada encuentro venía siempre con alguna pulla. Mis padres por fin vieron su verdadera cara y se mudaron conmigo, alquilando la casa antigua. Más tarde entré en Harvard, donde hice muchos amigos nuevos. Durante la universidad monté mi propio negocio y enfrenté muchos retos, pero los superé todos. Al graduarme, había logrado independencia económica sin depender de mi familia, y me convertí en una empresaria reconocida. Volví a ver a Marta cuando salí a cenar con mis socios. Estaba en silla de ruedas, desprendiendo un olor desagradable. Su madre la empujaba hasta la entrada del restaurante y se peleaba a golpes con su padre. Sus padres solo la tenían a ella como hija, y cuando quedó paralizada, su madre dejó el trabajo para cuidarla en casa. Después, su padre se quedó con el dinero de la compensación y tuvo una aventura con una compañera de trabajo, abandonando por completo a su hija. Aquel día, su padre había traído a su amante a comer allí, y cuando su madre se enteró, empujó a su hija hasta allí para montar una escena. Su madre tenía que cuidarla, y a la vez lidiar con los líos de su padre infiel, así que sus cuidados ya no eran tan meticulosos. Tenía el pelo enredado, como si llevara días sin lavárselo, y la ropa parecía puesta a toda prisa, en la urgencia de salir de casa. La gente a su alrededor la señalaba y cuchicheaba. Ella gritaba, intentando que su madre se la llevara de allí, pero su madre estaba demasiado ocupada tirándole del pelo a la otra mujer para siquiera darse cuenta. Cuando me vio, no mostró ninguna reacción, como si ya hubiera olvidado quién era yo. Al final apareció el dueño del restaurante y los echó a todos. La sacaron a rastras, con deshonra, del restaurante, mientras a mí, el propio dueño, me invitaba a entrar con toda amabilidad, como si perteneciéramos a dos mundos distintos. Ahora ya no necesita envidiarme por haberla eclipsado siempre. Hace tiempo que la dejé muy atrás y nunca tendrá la oportunidad de alcanzarme.